Invertir Online presenta el análisis técnico de la semana. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de análisis técnico de Invertir Online. Me presento, soy Ignacio Solari, analista de Research en YOL. Bueno, como todas las semanas vamos a estar analizando los mercados. En las bolsas mundiales vemos que todavía no se logra definir un rumbo. Porque bueno, el mercado está cargado de muchos elementos que generan incertidumbre. Por un lado está el rebrote de los casos de coronavirus, que hasta que no tengamos una vacuna, esto va a seguir generando muchas dudas en los inversores. Y también tengamos en cuenta que a la vuelta de la esquina tenemos las elecciones en Estados Unidos, ahora a principios de noviembre, falta un poquito más de un mes. Que bueno, eso también genera tensión e incertidumbre. Y bueno, por otro lado todavía continúa la corrección en los precios de las compañías tecnológicas, según como vemos las caídas. En el día de ayer cayó un 3% el Nasdaq, que bueno, esto también tiene impacto en todo el mercado, ¿no es cierto? Y en cuanto a la bolsa local, bueno, obviamente que todo el contexto internacional la afecta, y bueno, también lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto?, en Argentina, que bueno, luego de las medidas que tomó el Central la otra semana, bueno, eso también generó muchas dudas en los inversores, por eso vimos las bajas fuertes en el mercado. Y bueno, esta semana también empezamos a conocer algunos datos económicos, como la variación del PBI, que también fue muy negativa, o el desempleo, que también se elevó bastante. Pero bueno, a pesar de esto, igualmente en los últimos días empezamos a ver algunos signos de rebote, ¿no es cierto?, luego de más de un mes de que venimos viendo de caídas en las cotizaciones. Pero bueno, ahora vamos a analizar todo esto. Bueno, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Ahí tienen la campanita para activar las notificaciones una vez que se suscriben. Así les avisa cada vez que subimos uno de estos videos, que espero los estén disfrutando muchísimo. Y obviamente que si les gusta lo que van a ver hoy, que nos den un like y bueno, también que nos comenten. Y bueno, por último, como siempre les recuerdo, antes de pasar a nuestro análisis, que todo lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a analizar no son recomendaciones directas, sino que son análisis desde el punto de vista técnico de activos que nos parecen interesantes o atractivos, y cualquier decisión que ustedes vayan a tomar con sus inversiones va a ser una cuestión personal de ustedes. Bueno, muy bien, arranquemos con nuestro análisis como siempre. Primero viendo un panorama de cómo está el mercado. Bueno, la semana pasada habíamos visto que el Merval medio en pesos. Bueno, sí, ya había confirmado una reversión, y habíamos visto que había formado una figura de triángulo simétrico, marcando la continuidad de este retroceso al movimiento, el impulso alcista que le precedió. Bueno, fíjense cómo rápidamente alcanzó su objetivo, perforando a la baja la línea de tendencia que tenemos marcada, que pueden ver acá en el gráfico, que bueno, en el pasado fue una resistencia importante y ahora actúa como un soporte. Bueno, fíjense que logra perforar esta línea, y miren qué interesante dónde se apoya, en su línea media móvil exponencial de 200 ruedas, que es la de largo plazo, que se utiliza para ver la tendencia a largo plazo, pero que también sirve como una línea de soporte y resistencia. En este caso está actuando como un soporte, fíjense que casi la toca. Y bueno, ahora lo que vemos es que está mostrando cierta resistencia a la baja, y está testeando esta línea de tendencia que bueno, les acabo de mostrar, ¿no?, que perforó y ahora está luchando por emerger. Pero bueno, veremos cómo continúa. Y en el caso del Merval medido en dólares, bueno, vemos que se profundizó el movimiento bajista luego de haber quebrado los soportes que tenemos marcados en 3.48 y bueno, $300.
Bueno, se estuvo hablando mucho esta última semana de que históricamente el indicador por debajo de los $300 se vio muy pocas oportunidades, que podría ser una oportunidad de compra. Pero bueno, tengamos en cuenta que esta línea de tendencia bajista de largo plazo muestra ser una zona de resistencia bastante importante, como vimos en los últimos meses, que fallidamente intentó superarla y siempre ha retornado. Yo en lo personal esperaría a ver un quiebre al alza, ¿no es cierto? Por lo menos de estas dos líneas de resistencia, como para poder empezar a hablar de un cambio y un impulso alcista en la tendencia, ¿no es cierto? Recordemos que es algo que está bajando. Nunca es bueno comprar algo que baja. Pero bueno, es por lo menos mi visión, ¿no es cierto? Y en cuanto al dólar contado con liquidación, bueno, la semana pasada habíamos visto que se estaba formando un triángulo simétrico, que es el que vemos acá marcado en el gráfico. Bueno, fíjense que se producen reiterados toques, tanto en línea superior como inferior del triángulo, y finalmente el quiebre al alza de esta figura, ¿no es cierto? Esto quedó un poco corrido. Ahí quedó. Bueno, tiene que estar bien preciso, ¿no es cierto? En el momento de quiebre. Y bueno, rápidamente vemos cómo alcanzó su objetivo en los 145 pesos. ¿Ven cómo me está costando? Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿No? Como muy acelerado el target, como lo alcanzó. Ya una vez que lo cumplió, avanzó un poco más, llegó a estar en 146 pesos. Y bueno, hoy estamos viendo un retroceso, ¿no es cierto? Pero bueno, este target lo damos por cumplido. Ahora bueno, para referencia podría ser los 137 pesos, que coincide con el máximo previo, que bueno, ahora puede llegar a ser una zona de soporte. Veremos si sigue bajando hasta esta zona y si la testea, ¿no? Validándolo. Habría que esperar a ver si lo quiebra o no para que tenga efecto esta validación. Pero bueno, ahora sí vamos a ver algunos activos. Bueno, me parece interesante que analicemos al grupo financiero Galicia, que, bueno, esto lo habíamos analizado hace unos meses antes de que se produzca el acuerdo por el canje de la deuda con los acreedores. Acá lo que habíamos visto en esta acción es que había una cuña, se está formando una cuña bursátil. Bueno, toda esta figura larga, ¿no es cierto? Que bueno, tuvo un primer quiebre fallido aquí, como vimos. En este retroceso se apoyó en su media móvil exponencial de 50 ruedas y finalmente en ese momento le había terminado quebrando al alza. Y bueno, cuando se confirma este quiebre, que bueno, acá lo vemos cuando finalmente logra perforar al alza sus zonas de resistencia, lo que se suele producir es que la cotización vuelva hacia la base de lo que es la figura de cuña, ¿no es cierto? Bueno, acá vimos que luego de este quiebre tuvimos un retroceso. Fíjense cómo se apoyó. Bueno, en este caso coincidió con un soporte con la media móvil exponencial de largo plazo. Y luego ahí sí retomó el impulso alcista. Y fíjense dónde se detuvo, qué casualidad. Justo en lo que es el máximo que coincide con la base de esta cuña. Y bueno, nosotros habíamos marcado en su momento un target en 172 pesos, ¿no es cierto? Que bueno, se alcanzó finalmente. Y luego sí, ya empezamos a ver un retroceso, como bueno, acompañando al mercado. Bueno, este quiebre de esta línea de tendencia alcista fue una primera señal de que se venía una corrección más importante. Bueno, acá lo que podemos ver es que, bueno, como el caso del Merval también formó una figura de triángulo. Esto lo voy a estirar un poco para que se vea. Bueno, fíjense que produjo 4 toques y finalmente termina quebrando la baja con
bastante fuerza, vemos el incremento de volumen y fíjense dónde se detiene en su soporte. Bueno, yo tengo marcado los 101 pesos. Bueno, un segundo, fíjense que en el pasado fue una zona muy importante para Galicia. Fíjense que ha actuado como un soporte y una resistencia en muchas ocasiones en el pasado. Acá puntualmente fíjense como en este punto tomó un impulso. Así que bueno, ahora es un buen momento para interrogarse, ¿no es cierto? Si estamos en una zona de mínimos o no. Bueno, fíjense que luego de este freno que tiene acá, en este soporte que fue muy importante en el pasado, podría ser una señal de que se puede llegar a anticipar un rebote. Bueno, en el caso del Grupo Financiero Galicia, un indicador que a mí sí me parece bastante interesante para ver es el RSI, que bueno, cuando las tendencias son laterales es de bastante utilidad este indicador. Fíjense en el pasado cómo sirvió mucho ver cuando el indicador se ubica por debajo de esta línea de 30, indica que está sobrevendido, indicando una señal de compra. Fíjense, en el pasado, cuando se produjo esto, fue una señal de compra bastante importante, le siguió un impulso alcista muy fuerte. Y lo mismo en las zonas de sobrecompra. Fíjense acá cómo ha coincidido en el pasado con fuertes retrocesos o bajas. Acá en el corto plazo se volvió a repetir. Entonces, bueno, este indicador acá nos muestra una señal de compra que se acompaña con esta zona de mínimos acorde con este soporte que en el pasado fue muy importante. Esa es una señal bastante positiva. Para terminar de confirmarlo, capaz estaría bueno que se produzca también el cruce al alza de la línea de MACD con respecto a su línea de señal, que sería otra señal de compra. Todavía esto no se produjo, pero bueno, podría ser que esto ocurra en el corto plazo, confirmando o reafirmando una otra señal más de compra, ¿no es cierto? También fíjese cuando se produjo el quiebre a la baja, la señal de venta clara y el retroceso que le precedió. Así que bueno, yo acá les dejo el interrogante, cada uno hará su análisis. A mí me parecen bastante optimistas lo que están mostrando los indicadores técnicos, pero bueno, por eso que me parecía bueno mostrar esta acción hoy, pero bueno, quedará cada uno también a hacer su propio análisis con estos interrogantes que les dejo. Bueno, ahora sí me gustaría que veamos otro activo que es Vima, que bueno, en el pasado hemos mostrado algunas señales de compra que se cumplieron. Un segundo, ¿dónde está? Acá, perfecto. Bueno, en el caso de Vima, fíjense, bueno, desde el mínimo que alcanzó en los 227 pesos a mediados de abril, la acción tomó un impulso alcista muy fuerte, superando sus máximos históricos, como pueden ver. Vima venía de transitar un canal bajista durante casi 2 años. Pero bueno, podemos ver que ya desde mediados del 2019, que alcanzó un mínimo en los 194 pesos, empezó a tomar un sendero alcista, ¿no es cierto? Bueno, acá en su momento tuvimos las recomendaciones de los banderines alcistas. Y bueno, acá lo que yo estoy viendo por lo menos es que bueno, podría haber alguna señal de agotamiento de esta tendencia. Bueno, el MACD acá nos da una señal de venta, como pueden ver, y el consecuente retroceso. Una señal que tampoco me gusta es el quiebre a la baja de esta línea alcista de tendencia, que bueno, inicia desde abril, esto sería más de corto plazo, que además, fíjense que el día que la quiebra a la baja, la hace con un incremento de volumen, ¿no es cierto? Que tampoco es una buena señal. Sería una señal como que confirma este posible cambio de tendencia.
bueno, en cuanto a una figura que podría llegar a estar formando, es a la de hombro, cabeza, hombro, que, bueno, el hombro y la cabeza pareciera estar formado. El interrogante es si finalmente esto que se está formando acá termina siendo la segunda cabeza, segundo hombro de esta figura, perdón, o si en realidad va a retomar el impulso alcista, ¿no es cierto? Por eso es que yo con esta acción, que ha subido mucho a lo largo del año, sería cauto ahora, esperaría por lo menos algunas ruedas a ver cómo se termina desarrollando, ¿no es cierto? Obviamente que si esto termina produciéndose a la baja, habría que medir la altura del máximo de esta cabeza con respecto a la línea de cuello de lo que hace esta figura, trasladándolo a un posible día de quiebre. Bueno, yo me fijaría objetivos que estén en torno a estas zonas de soportes o medias móviles también. Pero bueno, todavía falta y estamos lejos de eso, ¿no es cierto? Pero nada, hay un par de alarmas que me parece interesante que tengan en cuenta en su análisis. Bueno, ahora sí, yendo más al plano internacional. Bueno, un activo que parece un poco desconectado de los mercados es la acción de Zoom, que bueno, es una empresa que se ha beneficiado muchísimo, ¿no es cierto?, con esto de la pandemia, que bueno, sus productos los utilizamos para hacer videollamadas ahora que estamos encerrados. Y bueno, a diferencia de lo que vimos en el mercado, la acción todavía mantiene este impulso alcista. Es una acción que no tiene mucha historia. Fíjense que el comienzo de la cotización es en el 2019. Y bueno, en el inicio del año vimos que luego de este periodo lateral que tuvo durante un poco más de 6 meses, inició un rally alcista muy fuerte. Bueno, yo en este caso marqué este canal paralelo alcista, que bueno, yo creo que está sirviendo de bastante utilidad para tener como referencia hacia dónde se está moviendo la acción. Marcando este mínimo relevante con el siguiente, podemos marcar esta línea y trasladándolo a la zona superior de este máximo que tengo acá marcado. Fíjense, bueno, cómo armamos este canal paralelo, ¿no es cierto? Que, bueno, hasta ahora viene sirviendo como marco de referencia. Fíjense que acá ya ha testeado en 2 oportunidades con un consecuente retroceso. Pero bueno, ahora la gran interrogante que yo tengo es si esta tendencia alcista se va a mantener o no. Fíjense acá este gap muy grande que se forma. Bueno, gap es que esto que no hay cotización dentro de este espacio, en este rango. Que bueno, en este caso podríamos estar en presencia de un gap de agotamiento que puede ser un indicador de que esta tendencia alcista está terminando. Bueno, fíjense también el gap, una concentración muy importante de volumen que bueno, se suele ver en los gaps de agotamiento también. Y bueno, el MACD todavía no dio una señal de venta, pero sí está en una zona de un pico bastante elevado, ¿no? Que podría ser próximamente capaz podríamos ver esta señal. Yo creo que estaría bueno ver este indicador. Pero bueno, capaz para que el que está pensando en entrar, habría que tener en cuenta esto si es un buen momento, ¿no? Porque es una acción que se habla mucho. Y bueno, el que esté invertido, empezar a administrar bien los stop loss. Yo tomaría como referencia las medias móviles, si las quiebra a la baja o no. Como para indicar un posible cambio de tendencia o corrección. Bueno, acá particularmente me parece interesante. Fíjense, nosotros habíamos visto el RSI en Galicia, que bueno, viene de la tendencia lateral, más en el largo plazo. En este caso el RSI, cuando la tendencia es tan marcada y tan fuerte, suele pasar esto de que vemos que el indicador se mantiene durante mucho tiempo en la parte superior, por encima de los 70 puntos, indicando una sobrecompra. Pero bueno, por eso es que hay que saber leer estas cosas, de cómo usar cada indicador en cada momento.
suele pasar esto, por ejemplo, cuando la tendencia es muy alcista y muy vertical, que el indicador marca mucho tiempo sobre compra, pero en realidad el movimiento alcista se sigue manteniendo. Igualmente, está bueno también verlo, pero siempre hay que ver a qué indicador le damos un poco más de relevancia. Pero bueno, nada, acá simplemente me parece interesante porque se habla mucho, es una empresa que viene bastante desconectada, como les dije, porque viene presentando subas, y podría darse algún agotamiento de la tendencia. Bueno, este gap es algo que me llamó bastante la atención a mí. Y bueno, por último vamos a ver Johnson & Johnson, que es lo que está pasando con esta acción, que también se habla mucho. Bueno, este laboratorio que bueno, se viene hablando mucho porque está generando una de las vacunas que traigan finalmente una solución contra el COVID y la pandemia. Fíjense cómo luego, bueno, de la profunda caída que tuvo el rally superalcista que presentó esta cotización, bueno, superando sus máximos históricos. Voy a poner un poco más de historia en esta empresa. Bueno, la acción ha marcado, superó los máximos históricos en los que se venía desenvolviendo. Si bien la tendencia es alcista, acá vemos un periodo de consolidación en los últimos años. Pero bueno, estamos en zona de máximo, ¿no es cierto? Luego de este rally, acá, bueno, empezó a generarse este canal bajista que cuando lo quiebra al alza, bueno, ahí podríamos haber marcado un objetivo, midiendo la amplitud de este canal y trasladándolo al día de quiebre. Fíjense que lo termina de alcanzar finalmente a este target. Ahí está puesto. En septiembre, hace poco, aunque a mí me llama la atención esta figura que podría ser un hombro, cabeza a hombro, que bueno, se ve un poco disfigurado en este caso. El primer hombro, la cabeza, y el segundo hombro. Que bueno, como vimos con la acción de Bima, que bueno, en el caso de Bima todavía no se conformó. Acá también midiendo desde la altura de esta cabeza con respecto a la línea de cuello y trasladándola al día de quiebre. Segundo. Podríamos marcar un objetivo en torno a los $140. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que acá tiene un soporte en los 143, por lo que esta baja capaz se podría frenar. Bueno, fíjense, acá hubo un retroceso que fíjense, coincide donde se frena, que es en la línea de cuello. Esto puede ocurrir con las figuras de hombro, cabeza, hombro. Y bueno, también fíjense el incremento en el volumen el día que se produce esta baja, ¿no es cierto? Que bueno, también es otra señal de confirmación, y también el indicador MACD nos marcó una señal de venta en ese momento. Pero bueno, habrá que ver si termina quebrando este soporte a la baja. Fíjense, también está testeando la zona de su media móvil de largo plazo en los $200. Así que bueno, con este activo voy a cerrar el análisis de esta semana. Bueno, este fue el análisis de esta semana. Si les gustó, nos pueden dar un like y bueno, también los invito de nuevo a que se suscriban y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita que tienen ahí. También les recuerdo que nosotros semanalmente subimos un informe de análisis técnico en el que analizamos un universo mucho más grande de acciones, que bueno, lo hacemos todos los días miércoles a partir de esta semana. Y también para los que estén interesados en aprender un poco más, pueden acceder a nuestra unidad académica, que es Invertir Online Academy, y ahí van a encontrar todo sobre el curso de análisis técnico, que van a encontrar en la descripción de este video para más información. Así que bueno, nos vemos el jueves de la semana que viene. Que tengan una gran semana y ojalá que tengan muy buenos rendimientos con sus inversiones. Nos vemos. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Es hora de invertironline.com.